Buenas noches, buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? Sí, Háganme el dedito así, así, chévere. ok. Hermano Juan, ¿me están escuchando? Perfectamente, hermana. Adelante, Ok, continúe. gracias. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Aide, del Grupo Oración de Galilea, en la parroquia de los 12 Apóstoles. Hoy el Señor me ha encargado hablarles sobre la justicia de Dios. Queridos hermanos, todos nosotros sabemos, ahora que vamos a estar en el tiempo de Cuaresma, cuál es nuestra historia, ¿no? Que está acá en la Sagrada Biblia. Cómo este Jesús justo se manifiesta con su poder y su amor a través de la historia. En el Antiguo Testamento enviaba profetas, mandaban mensajes para que todos seamos salvos, pero siempre, siempre el ser humano caía y siempre caía en el pecado, ¿no? Entonces, nuestro Dios amoroso, bueno y justo, en ese amor, miren que estoy diciendo bueno y justo, que viene de la palabra justicia, nos envía a su Hijo, ¿no? Envía a Jesús, que tengo acá mi cruz, miren ustedes, lo envía a Él para que Él nos libere y nos salve y nos dé esa salvación a la vida eterna. Es Jesús mismo que llega a nosotros para darnos la salvación, ¿no? Nosotros, hermanos, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos textos bíblicos donde hablan de la justicia de Dios. Esa justicia que nosotros debemos aspirar, que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos de decirle, Señor, ayúdame a ser justo, ayúdame a ser fiel, ayúdame, Señor, a seguir tu palabra. En Mateo 5:6 dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Miren qué hermosa palabra del Señor. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nosotros tenemos también otra palabra en Santiago 5:16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados, recen unos por otros. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante, hermanos. Miren, cómo Jesús nos ha dado esa salvación, cómo ese Dios justo para nosotros nos ha limpiado y nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación. ¿Tenemos un Dios justo? Sí. ¿Tenemos un Dios amoroso? Sí. Eso tiene que estar grabado siempre en nuestro corazón, porque aún en la tribulación, en los problemas, en las angustias, tenemos que saber que Él es bueno, que Él es un Dios que nos ama. Eso tiene que estar en nosotros y que su justicia es divina, que su justicia es grande para nosotros. Claro, en estos tiempos, ¿no? Nos hemos vuelto un poco individualistas, siempre estamos pensando en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestras necesidades, hermanos. Nos vemos así abrumados muchas veces por las deudas, queremos cosas que lejos de ayudarnos nos estresan y nos van desviando del camino de nuestro Señor. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es muy importante, hermanos, que entendamos que si nosotros muchas veces le hemos dicho, Señor, quiero tu justicia, Señor, justicia, tenemos que entender que para pedir tenemos que caminar como Él lo quiere, ¿no? Entonces, nos olvidamos muchas veces de cosas importantes. La gran pregunta sería, ¿nosotros estamos siendo justos con el prójimo? ¿No? Muchas veces, en estos tiempos más aún, ¿no? Hemos olvidado a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos. Muchas personas nos dedicamos a nuestro mundo y dejamos de lado a nuestros seres amados, ¿no? Nunca, nunca debemos olvidar que nuestra relación, ¿no? De familia debe estar basado en la armonía, donde reine la justicia, hermanos, donde reine la justicia, donde reine el amor,
la reconciliación, el perdón. Esas cosas son importantes en nuestros hogares. Muchas veces, ¿no? Nosotros como hijos de Dios que le conocemos, ¿no? Nuestro juicio será diferente. Siempre le digo eso acá a mi familia en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos. Nosotros sabemos los mandamientos. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Ahora con esto de la tecnología, nadie puede decir, no, yo no puedo, no. A veces a mí me pasaba, con la bendición de Dios, me regalaron esta Biblia con letra grande, y entonces me vi obligada a escuchar los evangelios diarios en el celular, ¿no? Y las meditaciones. Entonces ya no tenemos pretexto para decir, yo no conozco la palabra de Dios. Yo no conozco la justicia de Dios. A mí nunca me hablaron de la justicia de Dios, ¿no? Ese Dios maravilloso que nos ha envuelto en ese amor. Entonces, si nosotros tenemos que aspirar la justicia del Señor, podemos preguntarnos, ¿hay justicia en nuestra vida? ¿Somos hombres y mujeres justos? ¿No? Nosotros todos los días estamos luchando con nuestro egoísmo. Todos los días tenemos que, esa lucha como hijos de Dios, ir contracorriente, ¿no? Porque no es fácil. Nadie nos dice, oye, ¿sabes qué linda? Vas a la iglesia, todo ok. No, es un caminar, es un mejorar día a día, es un amar a tu prójimo, es ser justos como es Dios con nosotros. Dios en su infinita, nunca se olviden, en su infinita misericordia, ¿no? Él nos ha regalado ese amor. Miren, hermanos, si ustedes tienen la capacidad de tener un sacerdote cerca de ustedes, converse con ellos, háblenle, no se separen de la iglesia, no se desanimen, no tengan muchas veces esa pereza espiritual que se ha puesto de moda en estos tiempos. En mi casa escucho la misa, en mi casa calientito, ¿no? Estoy en mi comodidad, ¿no? Y Él que lo dio todo, ¿no? Jesús, miren, Jesús que fue crucificado, golpeado por nosotros. Él pagó, Él hizo justicia por ti y por mí. Él pagó nuestros pecados. Él nos trajo la vida eterna. Él. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda como hijos de Dios, como carismáticos. ¿Cuál es el querigma del carismático? Llevar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, hermanos, ¿no? Tenemos que llevar la justicia de Dios por todo lado, no asustar, porque lo normal en el hermano esperado, el hermano que se separó de la iglesia, es asustarte. No hay que asustar. La palabra y la misericordia de Dios es más grande que todo. Miren, hermanos, dice en Proverbios 31:9, abre la boca y juzga a los pobres y afligidos con verdadera justicia. Esto está en la palabra del Señor, ¿no? Que nuestra boca se tiene que abrir para eso, ¿no? Con mucho amor, con mucha justicia. También tenemos en Primera de Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe, amor, constancia y bondad. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo 6:11, queridos hermanos. Miren cómo la palabra nos va formando, nos va enseñando, nos va dando esa... El padre hablaba ayer, esa vitamina, ¿no? Nos decía, en la palabra de Dios nos da eso que nosotros necesitamos, ¿no? De saber, de conocer, de entender, ¿no? Y por supuesto que en misa recibimos el alimento, a Jesús mismo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, como les decía, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir luchando contra el egoísmo. Y nosotros ya tenemos que poner en orden, si Dios ha hecho justicia para nosotros, ¿no? Comprando nuestro pecado gratuitamente, si Dios nos ha dado ese amor en la cruz, nos ha mostrado ese amor en la cruz, entonces nosotros como hijos
tenemos que ser hijos de verdad, no hijos de ir a la iglesia, como decía el padre, poner una careta y después ir a casa y cambiar la careta. En todo lugar, en todo sitio, ser igual, ¿no? Ayer en la palabra de Dios, ustedes se habrán dado cuenta que hablaron del hijo pródigo, ¿no? Entonces, si ustedes también, cuando el padre habla, ¿no? Tomamos esa palabra tal y como está manifestada, vemos dos hermanos, ¿no? Y un padre. ¿Quién es el padre, hermanos? El padre es Dios. El padre es Dios. Ese padre que tiene dos hijos, un hijo que es rebelde, que le pide la herencia, hace lo que le da la gana, y el otro hijo que está fiel a su lado, trabajando y haciendo las órdenes que el padre le dice, ¿no? Pero en ese hijo se crea un resentimiento, ¿no? Se crea un resentimiento y le dice al padre, sí, que tú, ¿por qué lo recibes cuando el hijo pródigo regresa? ¿Y por qué? O sea, él siente que han cometido una injusticia con él, ¿no? Porque a él no le han dado ni una fiesta, siendo un buen hijo, correcto. Y quizás muchos de nosotros nos sintamos en muchas ocasiones así, o sea, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué no me va tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Esos son los egoísmos, esos son las cosas que tienen que morir en nosotros. Esos reclamos ya no pueden estar en nuestra boca. ¿Por qué, Señor, la justicia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? No, hermanos. Nosotros tenemos que entender que en la vida del Hijo de Dios va a haber cruz, va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber alegría, va a haber paz. Pero junto a él todo cambia, absolutamente todo. Entonces nosotros tenemos también que volver al Padre, ¿no? A mirarlo como lo que es, un Dios de amor. Ese Dios que en su infinita misericordia nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Y nosotros también tenemos que entender que nosotros vamos a entender juntos como hermanos, ¿no? Que caminar en el Señor es aprender, es descubrir en cada palabra, en cada mensaje. Muchas veces el Señor nos agarra de la orejita, muchas veces el Señor nos acaricia, muchas veces el Señor nos corrige, ¿no? Porque ese es un Dios justo. Es un Dios justo. Un Dios justo es porque también te sabe corregir, ¿no? En Romanos 1:17, miren, el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Eso es, hermanos. El que es justo por la fe vivirá. Eso es en Romanos 1:17. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿no? Señor, ayúdanos a ser justos, ayúdanos, que esa justicia divina que viene de ti, que nos has enseñado hasta darlo todo, ¿no? Hasta dar la vida por nosotros. Nosotros también tenemos que aspirar eso, dar la vida por el amigo, dar la vida por nuestros hijos, dar la vida por nuestro prójimo. Ahora, ¿de qué forma? ¿No? Muchas veces, como dice en la palabra, se manifiesta en cosas sencillas, hermanos, en cosas simples, hasta en una sonrisa, hasta en un saludo cariñoso y afectuoso, hasta en algo material, también si lo puedes hacer. Dice la palabra en Proverbios 21:21, el que procura la justicia y la bondad encontrará vida, bienestar y consideración. Es cierto, es muy cierto, el que procura la justicia, ¿no? Y la bondad encontrará vida, bienestar y consideración. Son palabras, textos bíblicos que ya nos está mostrando, nos está diciendo el Señor lo que va a suceder si empezamos a ser mejores personas. Como ustedes saben, dentro de la renovación carismática en Roma tenemos a un padre que es asesor del Papa, le prepara muchas de sus homilías. Él es el padre Cantalamessa, ¿no?
Entonces, él dice bien claro, ¿no? Que declarar contundentemente de que nosotros, ¿no? O sea, que la justicia de Dios no está separada de su misericordia, ni mucho menos de su amor, sino que está íntimamente relacionadas con ellas. Quiere decir que la justicia de Dios no está separada de su misericordia, porque Dios siempre nos ha amado a través de toda la historia. Si cuando tengan la oportunidad, traten de ir a la escuelita, ¿no? Y ahí nos enseñan la historia de todo lo que es nuestra iglesia. O sea, es maravilloso conocer nuestra fe, estudiar y poder entender, ¿no? Que no es esto, no es una ilusión, no es una emoción, no es un cuento, es una verdad, ¿no? Es algo cierto. Jesús divide la historia y Dios, ¿no? Se manifiesta con ese amor maravilloso en toda la naturaleza. O sea, es maravilloso entender eso. Miren lo que dice Canta la Mesa. La justicia de Dios es hacernos justos a nosotros y se identifica con su misericordia. La verdadera imagen de Dios es que no solo tiene misericordia, sino que es misericordia, hermanos. El padre Romero Cantalamessa propone una idea muy profunda. Es hora de darnos cuenta que lo opuesto a la misericordia no es la justicia, sino la venganza. Jesús ha opuesto la misericordia a la justicia, no la ha opuesto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión? ¿Se acuerdan? Pues cuando viene Jesús cambia eso, ¿no? Entonces nosotros, perdonando los pecados, Dios no renuncia a la justicia. Dios no renuncia a la justicia, renuncia a la venganza. No quiere la muerte del pecador para que se convierta y viva. Hermanos, la cruz no ha pedido vengar su causa. En la cruz Él le pidió perdonar a sus crucificadores. Jesús, miren, nos da ese ejemplo maravilloso. Jesús ahí cuando estaba siendo crucificado con ese dolor terrible, ¿no? Él pide perdón, o sea, Él ayuda, Él perdona. Los vemos en las últimas palabras de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y precisa, por grande que sea el odio de los hombres, el amor de Dios ha sido y será siempre más fuerte. Se puede decir entonces que la justicia de Dios es la salvación divina que se ha hecho realidad en el presente de la vida del creyente. Querido hermano, la forma más eficaz que nosotros podemos vivir esta justicia del Señor en nuestras vidas es haciendo carne ese Jesús que lo dio todo por ti, ¿no? Es acercarnos con ese corazón arrepentido, con ese corazón lleno de muchas cosas que tenemos. Arrepentirnos, confesarnos. En este tiempo de Cuaresma, hermano, estar preparados, estar limpios. ¿Saben por qué? Porque estar en este caminar es muy bonito al comienzo, es mucha emoción, pero de ahí se necesita estar siempre con los sacramentos, estar siempre con tu comunidad, estar siempre haciendo de tu vida de hijo de Dios una unidad con el Señor. Nosotros que tanto estamos aprendiendo en estas charlas que nos dan los lunes, ¿no? Si no entendemos que la justicia es la misericordia de Dios, ¿no? Y que busca nuestra santidad. ¿De qué manera, hermana? ¿De qué manera puedo hacer yo una justicia haciendo las obras de misericordia? Recordemos, hermanos, que hemos tenido un año de misericordia en la iglesia. Recordemos que ahí están las obras de misericordia corporales e también las espirituales, ¿no? Esas obras maravillosas le agradan profundamente al Señor. Y nosotros podemos hacerlo
es cuestión nada más de ordenarnos. Esas obras de misericordia que en todo el año del año de la misericordia estuvimos ahí tema tras tema, vestir, dar de comer, visitar al enfermo. Son muchas obras, son las corporales y las espirituales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer que valga la pena esto que hizo Jesús por nosotros? Darlo todo. ¿De qué manera? No soltando su mano hasta el final. No permitiendo que el enemigo, porque el enemigo es muy astuto, siempre se va a querer encargar de quitarnos la alegría, se va a querer encargar de desanimarnos, ¿no? Y la única manera que nosotros podemos seguir adelante es siempre tener en nuestro corazón a Jesús, mirar la cruz y decir, gracias porque pagaste. Siendo inocente, pagaste mis pecados, pagaste todo lo que yo había hecho. Me diste la salvación. Te la dio a ti y me la dio a mí. Hay muchos textos bíblicos que hablan de la justicia de Dios. Pero hermano, esta justicia que Él ha hecho para nosotros es maravillosa. Hay que acercarnos a la iglesia. Hay que participar. En cada momento es precioso. Cada momento de la misa es preciosísimo. Cuando Jesús nos alimenta, es el momento más bello. Es que Él, como ese Dios justo, que lo dio todo por ti y por mí, se hace humilde y sencillo. Hay una canción muy bonita que es busca primero el reino de Dios y su justicia divina, ¿no? Y lo demás añadido será aleluya y aleluya. Bueno, y es que de verdad, o sea, busquemos ese reino, no nos afanemos mucho por las cosas terrenales, porque bueno, es pasajero. Sí, esa es la lucha que tenemos, ¿no? Esa es nuestra gran lucha, que yo personalmente les digo, ¿no? Yo también tengo mis momentos, he tenido mis momentos que a veces me he sentido un poco triste, pero también a la vez tengo la bendición de tener una comunidad, ¿no? Donde mis hermanos nos levantamos, nos ayudamos, y ahí seguimos de la mano de Dios en la iglesia, insertados en la iglesia. No digas, ay no, yo rezo en mi casa, yo hago en mi casa, yo todo en mi casa. Vayamos a la iglesia. Ahí nosotros tenemos que estar en la iglesia. Y tenemos que en estos tiempos que nos hemos acostumbrado, como les dije, a quedarnos en casa, a nuestra comodidad, salir, ¿no? Salir. Porque eso es lo que debemos buscar. No olvidemos que el evangelio se manifiesta como Dios nos hace justos por medio de la fe, ¿no? O sea, eso, no olvidemos. El que es justo por la fe vivirá. Entonces, hermanitos bellos, todo lo que hoy estoy compartiendo con ustedes, hay muchos textos bíblicos que yo les podría decir en estos momentos, ¿no? Les he leído algunos, ¿no? Por ejemplo, que ustedes siempre traten de mantener esa justicia y bondad como hijos de Dios, ¿no? Y siempre imitar lo bueno. No somos quien para juzgar a los hermanos, porque nosotros somos seres humanos que fallan. La justicia de Dios es divina, o sea, Él nos mira y Él nos abraza. Como decía este padrecito, ¿no? Canta la mesa. Ese es Dios, el amor es más grande que todo, más grande que lo que fuera. El amor y la misericordia de Dios es así, para todos abierto. Acá hay una palabra que me gusta mucho, siempre cuando la leo me emociono, ¿no? Porque dice, mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Si nosotros hemos llegado a tener fe,
Si nosotros estamos acá, porque todos los que estamos acá tenemos fe en el Señor, ¿no? Entonces tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que aprender a ser como Él fue, ¿no? Y ahí es donde yo digo siempre, ¿no? Dice, no hay distinción de personas, porque después de esta parte que dice, reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe, no hay distinción, dice la palabra, de personas. Porque si también sabemos la historia de la Biblia que les decía en Antiguo Testamento, la salvación era para los judíos. Pero cuando llega Jesús y abre sus brazos, abre así sus brazos y dice, lleven el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Miren qué justo es Dios. Miren qué justo es Dios. Dios abre sus brazos y nos da la salvación, ¿no? Nos da la salvación a todos, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a ser así como dice el Señor, ¿no? Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso, procura ser religioso y justo. Vive con fe, amor, constancia y bondad. Eso dice la palabra. Eso está en Primera de Timoteo, que antes les he leído. Les vuelvo a repetir estas palabras, porque ustedes y yo somos hijos de Dios, porque nosotros tenemos fe en Él, porque nosotros vivimos, ¿no? Vivimos y creemos en Él. Queridos hermanos, ahora todos nosotros tenemos que tener un propósito, ¿no? Decir, mañana levantarte y decir, hoy voy a hacer una obra de misericordia, porque el Señor lo quiere. No es porque es una tarea, no, es porque el Señor lo quiere. Las obras de misericordia, ya les he dicho, son 7, las corporales y las espirituales. Es lo que le agrada a Dios. Y dentro de esas obras de misericordia hay para escoger. O sea, no podemos decir, ay, no, ustedes lo que el Señor en su corazón les haga sentir, ¿no? No nos olvidemos que la justicia de Dios es hacernos justos a nosotros. Y hacernos justos nos tiene que identificar con la misericordia. La verdadera imagen de Dios. ¿Cómo es la verdadera imagen de Dios? Es un Dios misericordioso. Es ese Padre que recibe al Hijo, lo abraza, lo perdona, lo quiere, lo ama. Ese es nuestro querido Dios, un Padre lleno de misericordia. Les quiero decir algo, hermanitos. Si tú te pones a pensar y a decir que la justicia de Dios no existe en mi vida porque no, hermano. Hay un propósito, hay una razón, que después cuando pasa el tiempo lo entiendes, hermano. Porque cuando tú caminas en el Señor, dices, ¿por qué? Pero es un para qué, ¿no? Es un para qué. Y yo les digo algo muy, muy importante en mi vida. Yo, si tengo algo que agradecerle a Dios, es que siempre ha sido muy bueno conmigo, porque en los momentos más duros, más difíciles, nunca me he sentido abandonada de Él. Al contrario, ¿qué sería de mí si no estuviera Él en mi vida? Ese Dios justo y misericordioso. Hagamos algo, propongámonos algo nosotros, ¿no? Hagamos en casa misma, hablemos más con nuestros hijos, conversemos con nuestros hijos. Miren, contemos si hay nietos la historia de la salvación. ¿Cómo es algo mal? Ahora nosotros podemos tener hasta videos para los niños. En la catequesis hacíamos eso, les enseñábamos con videitos, con dibujitos. Y nosotros grandes también buscar esa justicia a través de nuestras obras, siendo instrumentos nada más del Señor, haciendo ver que este Jesús hermoso, bello, que lo dio todo por nosotros, valió la pena, ¿no? Valió la pena porque gracias a Él tenemos la salvación. Él nos ha dado la salvación.
Él nos ha dado la vida eterna. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros creemos porque Él ha resucitado, hermanos. Y es muy importante, les vuelvo a repetir, que siempre tengamos en nuestro corazón que Dios es justo. Dios es justo, Dios es bueno, misericordioso. Eso tiene que estar impregnado en nosotros. Y misericordioso. Queridos hermanos, vamos a ponernos en una actitud de oración, ¿no? Vamos a ponernos en una actitud de oración. Vamos a recordar que Dios es justo para todos, nos acoge a todos, ¿no? Nos ha dado muchos ejemplos en la palabra de Dios. Nos ha hablado también de esa viuda que le insistía al juez malo. Nos ha hablado en la palabra también de ese juez que no le hacía caso a la viuda, siendo un juez malo, ¿no? Pero también el Señor nos dice que tanto molestaba que le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Señor a nosotros, sus hijos amados? Siempre ha mostrado amor a sus hijos a través de la historia. Y siempre nos ha amado con un amor desbordante. Y nos va a seguir amando. Seamos como hijos buenos, como hijos nobles, mejorando. Que esta pandemia nos haya enseñado a ser mejores personas, a valorar el día a día, hermanos. Hoy, de una cosa sí tenemos que tener la seguridad. Sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a partir. Pero nosotros que creemos, sabemos qué nos espera después de la muerte. No estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Un poquito nos da miedo. Pero sí creemos y tenemos fe, sabemos que es la vida eterna. Es lo que aspiramos todos, es lo que queremos. Y el Señor nos enseña en su palabra, nos enseña cómo podemos hacer, ¿no? En estos tiempos duros, donde hay más trabajo, donde hay muchas situaciones difíciles, tenemos que orar mucho, porque a través de ese ejemplo de la viuda, también nos enseña que no debemos desanimarnos al orar. No tenemos que desanimarnos, tenemos que orar, conversar con Dios, conversar así, Señor, yo te pido, yo te agradezco, yo te bendigo. No tengamos vergüenza, no tengamos pena en casa en estos tiempos, como tenemos este aparatito en la sala, en el cuarto, que escuchen que Dios los ama, que escuchen que no están solos, que escuchen que sus padres oran por ellos, que escuchen. Es muy importante que entendamos que si el Señor nos mandó a las casas casi 2 años, es porque también quiere que en casa evangelicemos, que también llevemos la palabra, que también antes que salíamos a hacer bulla, hacían caravanas y todo, ¿no? Que estaba bien, muy bien. También ahora, en estos tiempos que hemos estado dentro de casa, también hayamos podido ir llevando el mensaje de Dios. El grupo de oración. Prendan su equipo, su televisor en la casa y compartan en casa sentados el grupo de oración. Y ahora que ya nos están pidiendo volver a la normalidad, bendito sea Dios, ¿no? Va a haber muchas personas que quizás ya no vuelvan. Tratemos de que tengan al menos ese celular a los que no puedan volver, porque hay personas que se han quedado muy delicadas de mantener este medio para evangelizar. Hace muchos años, les estoy hablando de 15 años atrás, hablaban en todo un coliseo, preguntaron cuántos usaban los medios tecnológicos. En un coliseo, le habrán levantado 30 personas. 30 personas levantaron la mano. Hoy entiendo por qué nos resondraron. Hoy entiendo por qué nos llamaron la atención, ¿no? Porque nos dijeron que teníamos que aprender, porque va a haber un tiempo donde no iban a hacer las reuniones presenciales.
que el medio de estos tiempos de evangelizar es el medio tecnológico, mandar una palabra, mandar un cariño, y ahora que nuevamente vamos a hacerlo presencialmente, como decía el hermano que tocó la guitarra, presencialmente, ese abrazo carismático que te sana. Yo tengo en mi grupo personas que tienen ese don, ¿no? Que te apapachan, que su sonrisa ya te contagia, y es maravilloso. Esa justicia de Dios que nos dio la salvación a nosotros, hermanos, tenemos que retribuirle con el mismo amor, con el mismo cariño. Vamos a pedirle al Señor esta noche y agradecerle por haber sido un Padre justo con nosotros, que nunca, nunca nos ha abandonado, que siempre ha estado con nosotros. Bien, hermanos, vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a hacer una pequeñita oración para darle gracias. Esta noche, Señor, te doy gracias porque tú has sido un Dios misericordioso desde siempre, porque tú, Señor, nos has dado todo, todo, Señor, porque tú nos has amado y nos amas, Señor. Bendito seas, Señor, alabado, glorificado seas. Gracias, Señor. Gracias porque solamente tú eres Dios bueno. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Glorificado seas, Señor. De ti, Señor. Alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. En cada casa, Señor, te alabamos en nuestros hogares. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey de esta casa, Señor. Gloria, más gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los niños. Gracias, Señor, por los ancianos. Gracias, Señor, por todas las personas. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado seas por siempre, Señor. Qué justo y bueno eres, Señor. Qué amoroso con nosotros. Gracias. Sea, Señor. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti. Gracias. Gracias por tu justicia para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus hechos. Gracias. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi oración. Gracias, gracias Jesús, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Gracias, hermana Aide. De verdad ha sido una enseñanza maravillosa. El Señor te ha regalado ese don de poder explicar y llevarnos a
a sentirnos amadas por Él. ¿Cómo nos has podido decir que qué importante es obrar con justicia? Nunca llegaremos a ser como la justicia divina, pero en lo posible caminar en esa justicia. Y cuando hablaba sobre esa justicia, esa donación que había en la justicia, me hacía recordar cómo cuando se inicia el tiempo de Cuaresma, cómo nos viene diciendo el ayuno y la limosna, sobre todo la limosna que al Señor le agrada, que es el desprendimiento, ¿no? Eso me hizo recordar ese momento que hablabas tú sobre la justicia. La justicia es ese desprendimiento, el saber perdonar. Es una limosna, el dar pero de corazón. Eso es, porque a veces muchos decimos, pero yo no tengo nada para dar. Sí, sí tenemos muchas cosas para dar. Dar perdón. A veces nos enojamos con alguien y nos sentimos nosotros los justicieros y no queremos perdonar porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios, incluso lo metemos a Dios. Ya Dios nos ha perdonado, pero como nosotros encadenamos a esa persona y la sometemos de tal manera que esa persona se siente a veces indigna, que a veces ni siquiera se acerca a la iglesia, porque dice, ¿para qué voy si Dios no me va a perdonar? Porque somos nosotros los que no sabemos dar eso, ¿no? En lugar de reflejar la justicia de Dios. Dios ya nos perdonó y por eso nos dice, no, tenemos que ser desprendidos, dar la limosna. Y eso es lo que pude por ahí, ay, ahora ¿dónde lo puse por ahí? Me hizo recordar, ¿no? Un corazón que da limosna, un corazón limpio. Eso es lo que tenemos que, el que obra con justicia, nunca hay celos, nunca hay rencor, nunca hay resentimiento, nunca hay envidia, nunca hay odio. Ese es un corazón que obra con justicia. Es un corazón que siempre tiene paz. Y no es fácil. No es fácil para muchos. Pero si obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay paz. Podemos pasar tribulaciones, pero hay paz. En medio de todo, y se obra con justicia porque la paz nos lleva a eso. Y cuando somos perseguidos, ¿acaso somos capaces nosotros de poder decir, a este no lo puedo ver porque me hace, me vuelve y me torna? No. También orar, como dice, esta Cuaresma que nos habla también, hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Ahí está obrar con justicia. Ha sido una enseñanza maravillosa, cómo el Señor nos pide que seamos compasivos con todos. Queremos que sean compasivos con nosotros. Queremos que Dios sea misericordioso y a veces no lo sabemos ser con los demás. Así que pensemos mucho antes de obrar con la justicia de acuerdo a nosotros, de acuerdo a la justicia humana. La justicia divina es la mejor, es la que produce la paz, es la que nos va a llevar a esa santidad, por ese camino al reino de Dios, a esa casa donde Él nos tiene preparada. Como tú misma dices, ¿no? No nos hemos preparado para la muerte. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos nos hemos quedado aquí con dolor? Y hay muchos que hasta con resentimiento, que ¿por qué? Pero no nos sabemos preguntar, ¿para qué?
Bien, hermanos, ya no quiero cansarlos. No quiero cansarlos más y no sé si habrá alguna noticia, habrá de repente algo para anunciar a los hermanos, pero lo que sí les puedo decir, hermanos, nos vemos el próximo lunes, sin falta. Y aquel que falte, acuérdese, el Señor nos está mirando. El compromiso es con Él, porque es Él el que está formando. Es Él el que nos quiere conducir al verdadero camino. Es Él el que quiere llevarnos. Es Él. Y que luego podamos salir a los demás. Para la gloria de Dios, hermanos. Yo creo, hermanitos, ahora viene, creo que mi hermanita, a lo más importante, algo que también se necesita. Nuestra hermana que va a hacer la ofrenda. A ver, hermanita, ¿estás preparada ya lista para pedir la ofrenda? Amén, hermana. Amén. A ver, hermana, adelante, mi hermana. Escucha. Prende tu cámara, hermana, para que te Buenas vean. noches, hermanos, con cada uno. Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes. Espero que estén bien, bendecidos por el Señor y amados por el Señor. Bueno, en este momento me toca hablar sobre la ofrenda. Vamos a hablar de la lectura, tomamos de la lectura de Lucas 21, del 1 al 4. La viuda, la ofrenda de la viuda. ¿Sí me escuchan, hermanitos? Hermanos. Se te escucha muy bien, pero no se te ve. Ya. Sí, hay problema con mi cámara y el audio, hermana. Por eso no puedo prender mientras que leo. Ya, ok, gracias. La ofrenda de la viuda. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que, mientras ellas, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en esta palabra el Señor nos enseña, nos da una enseñanza, ¿no?, muy hermosa, la cual nos dice que tenemos que dar nuestra ofrenda con mucha generosidad, con mucho amor, con mucha entrega. Debemos de ser como la viuda, ¿no? Que a pesar de no tener, ella dio con toda su fe, con todo ese amor que tenía al Señor, dio esta ofrenda, ¿no? Lo poco que ella tenía, mientras los demás daban lo que les sobraba, ¿no? ¿Cuántas veces así, hermanos, nosotros hemos sido así egoístas con el Señor? Hemos sido de esa manera egoístas, digo, porque teniendo, no hemos podido dar lo que responde al Señor. Hemos buscado, ¿no?, debajo, ahí en el monedero, los 10, 20 céntimos y ponerlos. Pero cuán grande es el amor de Dios, hermanos, que Él no te da lo que le sobra. Él te da todo, todo, hermano. Él te entrega todo, todo su amor, toda su misericordia. ¿Y qué le damos nosotros? ¿La sobra? ¿Es justo eso? No, ¿verdad? Entonces seamos como aquí la viuda, darlo lo poco que tengamos, pero con mucho amor. Que no nos importe de repente si nos quedamos así, sin nada. Y no solamente en lo económico, sino en lo moral.
sino también dar apoyo a los que más necesitan. Nosotros somos bendecidos, hermanos, porque podemos tener un pan en la mesa, pero ¿cuántos de nuestros hermanos no lo tienen? Aprendamos en este tiempo de Cuaresma, hermanitos, a compartir, a dar lo que tengamos con aquel hermano que no lo tiene. Y también en ayunar, hermanos, porque ofrendar también es ayunar, ayunar por aquel hermano que en este momento está sufriendo, por aquel que conoces y que no conoces, hermano. Pedir. Qué difícil es para nosotros desprendernos de lo que nos gusta. Pero en este tiempo, hermanos, el Señor nos pide eso, ¿no? Ofrenda. Ofrenda en lo material, en lo espiritual, con tu ayuno, con la ayuda, con el amor que puedes entregar al prójimo, no siendo egoístas. Aprendamos a amar como amó la viuda, como lo dio todo, porque ante los ojos de Dios, esa es una entrega generosa y amorosa. Amén, hermanos. Cuando esta ofrenda, dala con amor, muchas bendiciones te dará el Señor. Cuando de esta ofrenda, dala con amor, muchas bendiciones te dará el Señor. Así como la viuda dio lo que tenía, así tu hermano da con alegría. Así como la viuda dio lo que tenía, así tu hermano da con alegría. Bien, hermana Patti, vamos a despedirnos, pero para despedirnos también tenemos que despedirnos con oración. Vamos a invitar a nuestra hermana Patti. ¿Dónde está nuestra hermana Patti Torres? Carmencita, me da unos minutitos. ¿Con quién? Antes que hagan la oración final, quería darles las gracias a los hermanos. El sábado pasado, nosotros en este sábado que ha pasado, 26 de marzo, tuvimos varias actividades y le doy gracias a Dios porque allí podemos notar cuánto los hermanos se aman, cuánto los hermanos aman la renovación, cuánto los hermanos aman la iglesia, cuánto nos amamos entre nosotros, ¿no? Ustedes saben, hermanitos, que yo tenía consejo toda la mañana, no programé estar en ninguna de las actividades, pero no sabía que iba a tener que estar en casa de todas maneras por un problema de salud. Sin embargo, he visto con mucho amor cómo los hermanos se han hecho responsables de cada uno de los servicios. Quiero dar las gracias a mis hermanos que estuvieron en la caravana, fueron representándonos en la caravana por la vida, estuvieron desde muy temprano adornando la combi, la minivan, con la moto. Gracias, hermano Jorgito, él fue en representación de los hermanos. Allí estuvieron varios hermanos, incluso jóvenes, y también las nietas de la hermana Timotea, ¿no? Vieron adultos, jóvenes y niños. ¡Qué alegría, hermano, hermana Timotea, Carmen, Omar, que fue con la moto, con su hija, ¿no? Estuvo Abigail, Josué, el hermano Néstor. Ahí en la foto pude ver a mis hermanitos que con mucha alegría, ¿no? Inflaban los globos, ahí estaban decorando y se hicieron presentes en esa caravana. De manera personal les comparto los testimonios que mis hijos me han dado de que fue la primera vez que ellos han participado, y como jóvenes realmente les ha dejado mucha alegría el poder ser portavoz de que nosotros amamos la vida, ¿no? Desde que el niño es concebido en el vientre. También en la mañana hubo una misa de sanación en la parroquia 12 Apóstoles, ¿no? Allí mis hermanitas, principalmente las hermanas del grupo de oración Galilea, Luz y Amor, Jesús es mi camino, han estado presentes allí. También fueron hermanos de la zona, fue nuestro hermano Moisés, ¿no? Nuestra hermana Olguita, hermanos de otros grupos de oración.
y los hermanos responsables y servidores también de los 3 grupos de la Parroquia Dos Apóstoles. También me enviaron fotitos, qué alegría, las compartí, hermanos, porque aquí orando, en realidad, si yo hubiera podido, se me picaban los pies así por salir. No solamente el descanso médico me tuvo aquí en casa, aquí orando y participando también de las reuniones que tenía programadas. Y en la tarde, hermanos, qué alegría que un grupo ya empezó a reunirse de manera presencial, un nuevo grupo más, el grupo Jesús Vive en la parroquia San Juan de la Cruz. Nuestra hermana, para comentarles también, nuestra hermana Georgina, no sé si está por ahí, nuestra hermana Georgina es la responsable del grupo de oración Jesús Vive, y varios hermanos sé que estuvieron en la caravana también, se dieron su salto y fueron a acompañar a la misa. Ahí estuvo nuestro hermano Juan Francis, sé que fueron varios hermanos del grupo de oración Jesús de Galilea. Gracias, hermanos, por su amor, porque no solo es una alegría para Jesús Vive, es una alegría para todos nosotros como hermanos, que ya puedan estar congregándose de manera presencial. Qué alegría, hermanos, un abrazo en el Señor, qué alegría que no estuvieron solos, que hubieron hermanos de la zona acompañándolos. Me comentaron que el momento de la oración, la misa estuvo hermosa, pero sobre todo el momento de la asamblea, ¿no? El gozo de las alabanzas, la oración. Le doy gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y cuando oramos unos por otros, Dios manifiesta su poder de esta manera, ¿no? Les invito, hermanos, este sábado que viene, 2 de abril, va a ser el tercer encuentro juvenil. Si tienen sobrinos, hermanos, hijos, nietos, envíenlos, por favor. Estamos avisando a los chicos para poder contratar la movilidad. Los van a acompañar nuestros hermanos del grupo de oración Familias Consagradas, Luis y Giovanna, ¿no? Luis Tagle y Giovanna Casas. Ellos van a ir acompañando a los jóvenes. Estamos anotando a los jóvenes que van a participar para que puedan ir juntos. Va a ser en Surco. El cuarto encuentro va a ser nuevamente en Chorrillos. Entonces, oremos por los jóvenes, hermanitos, y desde ya, hermanos, saca tu agenda, por favor, y reserva la fecha para nuestra misa zonal, que va a ser a fin de mes. A ver, déjame ver. El 25 de abril. Nuestro encuentro zonal el 25 de abril va a ser de manera presencial. Así que vamos a empezar con la Santa Misa a las 7:30 en la Capilla Nuestra Señora de la Evangelización, en San Genaro. ¿Quiénes conocen la Capilla Nuestra Señora de la Evangelización? Qué bueno, hay varios hermanos que ya conocen. A los hermanos que todavía no conocen la capilla, hermanos, vayan estudiando las rutas, por favor. El día 25 de abril nos vamos a encontrar a partir de las 7:30. Seguro que mis hermanas de intercesión van a llegar antes. Empezamos con la Santa Misa y luego nos quedamos para poder compartir el mensaje como hermanos y hermanitos. Así que nuestro encuentro zonal el 25 de abril va a ser de manera presencial. Entonces allí creo que no ha ingresado a mi hermana Patti, de repente ha tenido dificultades. Me han pedido que haga la oración final. ¿O está por allí mi hermanita? Sí está Patti. ¿Patti Torres? Sí, si no está Patti, vamos a dejar a... Patti, ¿llegaste? Patti. Sí, la veo conectada, pero no sé No, si tiene... Jorgito, más sale la chance de... ¿Jorgito? A ver, hermanito. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor divino hacia mí. Agradezco tu amor hacia mí, pues me siento seguro cuando pienso en mí. Mi vida ha cambiado desde los ruegos que te hago, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos has bendecido con este tema tan hermoso, la justicia de Dios. Este tema que encarna a cada uno de nuestros hermanos para poderlo hacerlo. Y como dice la palabra, ¿no? Llevarlo a todos los rincones de nuestra zona, Chorrillos. Gracias, Señor, por la vida, por este fin de semana que tú nos has puesto en camino para poder luchar por la vida.
Y ese es lo que tú nos indicas, Señor. Gracias por todo lo que hace, Señor, en nuestra zona. A todas nuestras hermanas que todavía están compadeciendo, están enfermitas, cuídala, Señor, protégela, dale más salud para que día a día se disipe todos sus dolores. Sabemos que muchos hermanos no han entrado en estos momentos, pero tú sabes cuáles son las razones. Las razones así, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta maravillosa noche que tú nos has brindado y nos haces ver cada día a día que necesitamos de tu amor, necesitamos de ti, Señor. Y eso es lo que engrandece nuestro caminar hacia ti, Señor. Cuida a mi hermana Katia, consérvala más, dale esa salud, que protégela, Señor, porque ella como representante de nuestra zona tiene que caminar más y nosotros solamente estamos en un peldaño de la vida, Señor, pero ella es la que camina más por nuestra zona. Gracias, Señor, por estos momentos y te decimos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Mamita María, Madre Santa, Madre Intercedora, sigue protegiendo a cada vientre de esas niñas, esas mujeres que van a dar a luz, porque sabemos que hay muchas madres muchas mujeres que están encaminando en su vientre un ser. Por eso, Madrecita mía, te rindo esta oración que el ángel Gabriel y justamente me hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos le damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como fue de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Ahora para despedirnos, hermano Miguelito, si nos despedimos con una alabanza, para irnos con gozo y poder dormir tranquilos. No hay problema. Lo que usted diga. Su palabra. Por tu Adelante, mi cumpleaños, hermano Miguel. Miguel. ¿Cuántos están gozosos esta noche? A ver, levanten la mano quienes están gozosos. Amén. Vamos a cantar entonces la canción. Una canción nueva. Vamos a ver si se la saben. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba. ¿Dónde? Donde no lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. ¿Por qué? Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Salud para mi cuerpo, eso yo pedía, pero lo buscaba donde no lo había. Salud para mi cuerpo, eso yo pedía, pero lo buscaba donde no había. ¿Por qué? Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y con sus llagas Él me salvaría. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el Señor de la vida,
Hay que seguir. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanito Aleluya. responsable, no se hermano. olviden que tenemos consejo este sábado, me olvidé Así decirle. bien, hermanos. Gracias, hermanita Aide. Gracias, hermanito Juan. A todos. Ya, gracias. Gracias, ¿Cómo hace mi- Carmencita. Shalom, mi sobrino? shalom. Chao, hermanos. Gracias, Mercedes, Chao, hermanita. Timotea, Georgina, Lida. ¿Cómo hace mi Chao. sobrino? Gracias, hermano, por todo. Chao, chao. Gracias, Miguelito. Servicio, gracias. Dios los bendiga. Gracias, hermano, bendiciones. Muy buenas noches a todos, hermanitos. Avanzar con mi tarea. Chao, Georgina. Chao, feliz cumpleaños, Amén, Miguel. hermanita, gracias. Buenas noches, buenas noches. Hasta Buenas mañana. noches. Chao, 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 chao. Chao, Katy. Chao, gemelo. Chao. Chao, gemelita. No te dejo comer. Chao, 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 bendiciones. Cuídate. Cuídate también. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Y estaba Jaimito Guevara. Qué bendición. Así bien, diga pues. Fuerte. Mm. Así bien, mis hermanos. Dios los bendiga. Feliz y bendecida noche. De igual manera. Ah, qué hermanitas.